Revuelo provocó este miércoles la condena contra el sacerdote y líder de los Legionarios de Cristo en Chile, John O'Reilly, quien fue declarado culpable de abuso sexual reiterado contra una menor del Colegio Cumbres. Queremos conversar justamente de la figura de O'Reilly en la orden, de la congregación, cómo se estableció en nuestro país, cómo creció. Para eso vamos a tomar contacto con el investigador de la Universidad Diego Portales y coautor del libro Legionarios de Cristo en Chile, Dios, Dinero y Poder, Javier Ortega. Gracias por estar con nosotros, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Paola. Buenos días, Sebastián. Javier, cuéntanos primero en qué consiste la tesis central del libro que ustedes realizaron y cómo fue esa investigación, considerando precisamente las características de la congregación y esas redes que tiene, que son precisamente bien poderosas, ¿no? Sí, bueno, fue una investigación que hicimos durante 3 años con la periodista Andrea Insunza. Entrevistamos a más de 100 personas y entre ellas había 23 miembros de la comunidad educativa de los colegios de los Legionarios de Cristo. Esta investigación lo que hace es repasar la figura de su fundador, Marcial Maciel, que fue sacado del sacerdocio por el Vaticano debido a las varias denuncias de abuso sexual en su contra, y también una figura central es el padre John O'Reilly, que la tesis del libro es que no se puede explicar el gran éxito que tuvo esta congregación en la élite económica chilena sin tener en cuenta, sin detenerse en John O'Reilly. ¿Por qué tan importante John O'Reilly, Javier? Él desde que llega a Chile en 1985 se convierte en el gran acercador de la congregación con algunos de los grupos y familias con mayor peso socioeconómico en Chile. Él es descrito como el mejor recaudador de donativos que existe en el país, por lo menos hasta el año 2010, 2011, no sé ahora. Javier, durante las entrevistas que ustedes hicieron junto a Andrea para este libro, ¿tuvieron en algún momento en sus conversaciones algún atisbo, sospecha, alguna seña de que pudiera estar ocurriendo esto en el Colegio Cumbres? Esto me refiero a los abusos que ya han quedado demostrados al menos en esta instancia, en el día de ayer. No, ninguno. En ningún momento nos topamos ni siquiera con un atisbo, con un indicio de posibles abusos sexuales de parte del sacerdote John O'Reilly. Ahora, tampoco lo teníamos nosotros en el radar. Nosotros siempre nos planteamos la idea de John O'Reilly como este grande recaudador, como este gran relacionador público, como esta gran figura pública de la Legión de Cristo. No encontramos en ningún momento ningún indicio. Si no hubiéramos dado cuenta de él, lo hubiéramos reporteado. Javier, ¿y cómo es descrito John O'Reilly según las fuentes, estas 100 personas que ustedes lograron entrevistar o más? ¿Qué tipo de personalidad es la que tenía John O'Reilly y cómo lograba él conectarse con estos grupos de poder, considerando este rol de recaudador del que tú dabas cuenta? Bueno, nosotros entrevistamos al padre John O'Reilly 7 veces. Con él, estuvimos con él y fue la única fuente de la Legión de Cristo que nos quiso hablar. Bueno, John O'Reilly descrito es una persona bastante afable en el trato. Él es muy llano, dicharachero, habla con un acento inglés inconfundible. Es una persona que tiene mucha llegada en la gente más joven, en los adolescentes, en los niños, porque tiene un discurso como muy, por decirlo así, alegre, que algunos consideran superficial. Respecto de su labor de recaudador, él tenía la facilidad de llamar por teléfono a alguien, decirle tomémonos un café a un empresario top 10 de Chile y con eso lograba abrir puertas y lograba conseguir hasta $2 millones para la Universidad de Finisterra. Cuando logra el ingreso de 3 empresarios de gran tonelaje, consigue de a millones de dólares. O sea, John O'Reilly yo creo que es el confesor que ha tenido más cercanía en la élite económica chilena en los últimos años. Javier, y por último, para cerrar la entrevista, ¿qué es lo que busca o cuáles son los objetivos que tiene la congregación de los Legionarios de Cristo acá en Chile que lo lleva a John O'Reilly a moverse en esos círculos?
Bueno, desde que Marcial Maciel fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo en México, la directiva era irradiar el catolicismo de vértice a base, en el entendido de que si tú partías acercándote a las élites socioeconómicas, lograbas llegar de alguna manera, quizá por arte de magia, lograbas llegar a los sectores más desposeídos. Y lo que hacía Marcial Maciel era básicamente eso, acercándose a los sectores más poderosos y captándolos, lográndolos como benefactores de la congregación. Él podía irradiar, hacer llegar la fe católica a través de aquellos sectores que eran de los socioeconómicos más bajos. Hace pensar un poco en esta lógica del chorreo, ¿no? Pero en este caso de fe, ¿no, Javier? Queremos agradecerte por este tiempo con CNN Chile, Javier, que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días. Gracias.